Listo, entonces mezcla, separación de mezcla. Vamos con una pregunta problematizadora. Que me ayude ahí, por favor. Laura. Aquí estoy. Siga, Laura. A ver, pregunta problematizadora. Una señora está ¿preparando qué? Pampadas, Sí. pampadas de primitivo verde con queso y en este proceso accidentalmente cae agua en un recipiente con aceite. ¿Cómo puede ayudar a la señora? ¿Cómo puede ayudar a la señora a separar el agua del aceite? Segundo, realizar la actividad que se encuentra al final del documento. Listo, Laura, gracias. Entonces, ahí está la pregunta. Para eso es conocer los métodos de separación de mezcla. ¿Cierto? Te dices, sustancia pura, mezclas y separación de mezcla. Entonces, ¿qué es una sustancia pura? Stephanie, ayúdame, ¿qué es una sustancia pura? Sustancias puras. Una sustancia pura es materia que posee la misma composición en todos sus puntos y por tanto conserva las mismas propiedades y características en todos ellos. Una sustancia pura conserva siempre las mismas propiedades físicas y químicas, por lo que responde siempre de idéntica manera a un estímulo o reacción determinados, como pueden ser el punto de ebullición o de las sustancias puras. Distinguimos Sí, las, Laura. ¿ya? Siga. Las sustancias simples que están formadas por un único elemento, es decir, no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas. Por ejemplo, el hierro, el oxígeno, el sodio. Las sustancias compuestas formadas por la comunicación de elementos que se unen entre sí en compuestos químicos de propiedades y características definidas. Por ejemplo, el agua, combinación de hidrógeno y oxígeno. El amoníaco, combinación de nitrógeno e hidrógeno o el dióxido de carbono. Listo, Stephanie, gracias. Entonces, mira, como ya vimos la materia, ¿cierto? Que fue el primer tema, que es todo lo que tenga masa o componga lugar en el espacio. Ustedes ya saben identificar algo que es materia, ¿cierto? Pero entonces la materia está expresada de dos maneras, bien sea en mezcla o bien sea en sustancia pura, ¿sí? Entonces, sustancia pura, como su nombre lo dice que no se puede, o sea, que conserva las propiedades físicas y químicas. Entonces, por ejemplo, dentro de las sustancias puras están las sustancias simples y los compuestos. Por ejemplo, dentro de las sustancias simples están todos los que son elementos, hablamos del oxígeno, el carbono, el yodo, el cloro, el bromo, el astato, el aluminio, todos los elementos que están en la tabla periódica hacen parte de sustancias puras, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama sustancia pura? Porque no existe un método, ¿y por qué son sustancias simples? Porque no existe un método para usted separarlo. Por ejemplo, si usted tiene oro, por más que usted quiera separar el oro del oro es imposible, o sea, sigue siendo oro, por más que lo parta, por cualquier método que usted utilice, nunca va a separar porque toda su composición es oro, es un solo elemento, por eso es una sustancia simple. En cambio, los compuestos son sustancias que están conformadas por dos o más elementos, o sea, la unión de dos o más elementos, y que conserva sus propiedades físicas y químicas. Y la única manera de usted separar un elemento del otro es utilizando métodos químicos más no físicos. Por ejemplo, pues le voy a compartir aquí el tablerito digital. Miren si están viendo ahí ya el tablero.
Sí, señor, profe. ¿Ah? ¿Alguno sí lo logra ver o ninguno? Sí, yo sí. Ya, ahora sí se ve, listo. Entonces, dentro de las sustancias puras están las simples y las compuestas. Dijimos que las simples son todos los elementos de la tabla periódica: oro, potasio, rubidio, cesio, francio, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, bromuro, todos los elementos. ¿Listo? ¿Por qué se le llama sustancia pura? Porque es lo más sencillo que existe y no existe un método por el cual usted puede separar. ¿Sí? Si, por ejemplo, usted tiene algo que sea de oro, totalmente de oro, símbolo AU, ¿sí? Por más que usted lo rompa, lo fragmente, haga lo que le haga, seguirá siendo oro. Pero están las sustancias compuestas en las cuales la unión de dos o más elementos, por ejemplo, el agua es un compuesto. Fórmula es H2O, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta es la composición química del agua. Entonces, ¿por qué se le llama compuesto? Porque está formado por dos o más elementos, ¿sí? Ahora, no existe un método físico de separación en el cual yo pueda separar el hidrógeno del oxígeno. O sea, no existe un método que yo pueda usar para separar de estas dos, que yo tenga el hidrógeno aparte y el oxígeno aparte, no existe. Si usted utiliza la decantación, no le va a funcionar. Si utiliza la evaporación, tampoco, porque el agua que se desprende, el vapor, va a seguir siendo agua y va a ser H2O. Si utiliza la cristalización, si utiliza la cromatografía, o sea, no existe un método. El único método que existe para yo separar el hidrógeno del oxígeno es un método químico, ¿sí? Ahí sí. Y la manera de separarlo se llama la electrólisis. Lisis es rompimiento, o sea, es el rompimiento de esto con electricidad. Es decir, que yo cojo agua, ¿sí? Le aplico corriente a esa agua, tengo una placa de cobre y otra de zinc. Al empezar a aplicarle corriente, entonces por atracción de átomos, unos se van a ir para acá y el otro, el hidrógeno se va para acá y el oxígeno se va para el otro lado y se recoge en un tubo de ensayo, por ejemplo, ¿sí? Se llama electrólisis. Es la única manera para separar el hidrógeno del oxígeno. Entonces, los compuestos, ¿por qué se identifican? Porque la unión de dos o más elementos, ¿sí? Que como unidos conservan sus, o sea, se comporta como una sola sustancia, ¿sí? Se comporta como una sola, y además de que no existe método físico para separarlo, solamente químico. ¿Listo? Esos son los compuestos. Por ejemplo, otro compuesto, el dióxido de carbono, CO2. Es una sustancia pura, sí, pero es un compuesto. Por ejemplo, el metano, CH4, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar, otro compuesto, la sal, cloruro de sodio, NaCl, ¿sí? Otro compuesto, el del vinagre, ácido acético, bueno, y hay muchos, ¿sí? Entonces, sustancias puras están las simples, que son los elementos, y los compuestos, que los que voy a hablar. Ahorita vamos a ver las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Vamos a seguir proyectando la guía. Leonardo Guilombo, Señor, ayúdame a leer parte de la guía, como mejor, ya la voy a proyectar. señor. Listo, las mezclas. Aquí. Una mezcla homogénea. Ahí. Una mezcla homogénea. Esto igual, una solución es una mezcla homogénea, tiene una composición y apariencia uniforme. Los sólidos, como la sal y el azúcar, se disuelven en agua para dar soluciones. Las mezclas de líquidos, como el alcohol y el agua, son soluciones. El aire es una mezcla homogénea que tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido y carbono, dióxido de carbono y otros componentes. Una mezcla heterogénea no presenta propiedades uniformes.
una parte o fase difiere de la composición de otra parte. Una mezcla de aceite y agua es un ejemplo de mezcla heterogénea. Listo, bien, gracias. Voy a compartirle otra vez el tablero. Le vamos a borrar. Listo, entonces ya sabemos que es una sustancia pura, que están los simples y los compuestos. Los simples son todos los elementos de la tabla periódica y los compuestos están en la unión de dos o más elementos que conservan sus propiedades como si fueran una sola sustancia y que solamente se pueden separar por métodos químicos más no físicos. En cambio, las mezclas es la unión de dos o más sustancias y pueden ser homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, yo tengo que la sal es un compuesto, ¿cierto? NaCl, porque es la unión de dos elementos, que es sodio y cloro, ¿cierto? Este compuesto, al unirlo con otro compuesto, como por ejemplo el agua, que es H2O, entonces me va a formar algo que se llama solución, que es una mezcla, ¿sí? Unión de dos o más sustancias. Y es una mezcla homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque cuando usted mezcla sal, ¿cierto? En un vasito con agua, coge la cucharita, la disuelve, se observa una sola fase, es uniforme, ¿sí? Usted la disuelve y usted no logra diferenciar la sal del agua, pareciera que fuera una sola sustancia, ¿sí? A menos que usted le eche demasiada sal y la sature, que es diferente, ahí sí se va a precipitar y se va a notar, pero si usted le echa poca, no. Otro, por ejemplo, alcohol, ¿sí? Y agua, unión de dos sustancias. El alcohol, por ejemplo, el etanol, CH3, CH2, que es el alcohol que utilizamos en la casa para las heridas, OH, ¿sí? Esa es la composición química. Eso es un compuesto, mira, unión de varios elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y a eso le agrego agua también. Agua. Pregunto, si yo mezclo alcohol con agua, ustedes van a notar la diferencia y me van a decir, ah, mire el alcohol, ah, mire el agua, ¿sí? O se ve una sola fase. Se ve una sola. Una sola, ¿cierto? Entonces es una mezcla homogénea. Homo quiere decir igual, ¿sí? No se logra diferenciar una de la otra. Por el contrario, las heterogéneas también son mezclas de dos o más sustancias o dos o más compuestos, pero ellas sí se notan la diferencia. Por ejemplo, si yo a este vasito con agua le agregamos aceite, usted puede diferenciar el aceite del agua, ¿cierto? Sí, obvio, el aceite queda como arriba. Exacto, el aceite va a quedar arriba por diferencia de densidad y el agua va a quedar abajo. Y por más que usted lo intente mezclar, no se mezcla, ¿cierto que no? Entonces es una sustancia heterogénea. Por ejemplo, otro ejemplo, frijol con arroz, ¿será homogénea o heterogénea? Frijol y arroz. Heterogénea. Heterogénea porque yo puedo diferenciar el arroz del frijol, ¿cierto? Otra. Agua de la llave, del grifo. ¿Qué dicen? Agua de la llave. Usted coge agua y paró agüita. Heterogénea, ¿no? ¿Será? Usted puede diferenciar el agua. Es homogénea. Es homogénea. Bueno, listo. Ahorita igual vamos a hacer unos ejercicios de eso. Para que sepa la diferencia entre una homogénea y una heterogénea. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es cómo se separan esas mezclas. Ahora le voy a compartir una diapositiva. Uy, María José me ha salido del salón. Me di cuenta, María. Profe, Cuéntame. que Santiago Guerrero tuvo una emergencia, entonces que le presente la excusa por interno. ¿Quién, Dana? Santiago Guerrero. Santiago Guerrero.
pero lo ponemos de una vez aquí en excusa. Santiago Guerrero, Santiago, ¿dónde está Santiago? Santiago Guerrero. Ah, listo, pero le ponemos la E de excusa. Porque yo no sé si ustedes, yo les había comentado, pero el ingreso a clase tiene nota. Si usted ingresa a clase, tiene 5 en ingreso a clase. No quiere decir que pasó el año, ¿no? 5 en ingreso a clase. Y si no ingresa, pues tiene 1. Entonces, esa nota vale el 20% y el 100% que es la nota definitiva. ¿Listo? Entonces, esa nota lo puede ayudar para aprobar la asignatura cuando finalice el periodo, o por el contrario, lo puede perjudicar. Porque si no ingresó a ninguna clase y no presenta casi trabajo o presenta trabajos irregulares, entonces le va a perjudicar. Bueno. Eso nos lo dicen desde que entramos a estudiar, eso nos lo advierten, profe. Sí, porque es que imagínese qué triste que uno va a dar clase y solamente conecta a un estudiante. No. ¿Cómo será que le da más miedo a uno faltar a una clase virtual que una presencial? Claro, porque vale el 20 y tienen todas las comodidades para que ustedes puedan ingresar. Yo me imagino, Samantha debe estar acostada en la cama viendo la clase, ¿eh? Toda cómoda. No, sí, claro, sobre todo. Bueno, bien, seguimos. ¿Están viendo la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver cómo se separan las mezclas. Dice, el método de separación está basado en las diferentes propiedades físicas como la densidad, la temperatura de ebullición, la solubilidad, el estado de agregación, etcétera, de las sustancias que componen la mezcla. Claro, como no todas las sustancias tienen las mismas propiedades, o algunas, por ejemplo, herven, digámoslo así, o tienen un punto de ebullición más alto que otro, entonces eso sirve para yo poderla separar, como por ejemplo, cuando yo tengo sal y agua mezcladas, para yo poderlo separar por utilizar el método de evaporación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo a calentar la muestra. Por diferencia de punto de ebullición, el agua, por tener menos punto de ebullición que la sal, se va a evaporar primero. Al evaporarse, lo puedo recoger en un tubo de decantación para que se convierta nuevamente en líquido y separe la sal del agua. Ese método lo utilizan, por ejemplo, las desalinizadoras, ¿sí? Esas máquinas grandotas que toman el agua del mar y le extraen la sal para sacar agua potable. Entonces, ¿qué método existe? Está la filtración, la decantación, la separación magnética, la sedimentación, la destilación, la cristalización, la cromatografía, que son los que nos mostraron en el video. La filtración. Cuando me duele la garganta, necesito que me ayude a leer a alguien. Samuel, ayúdame a leer, Samuel, hágame el favor. La filtración. Esta técnica está basada en el diferente tamaño de las partículas de las sustancias que componen la mezcla. Se utiliza para separar un sólido de un líquido en el cual no es soluble. Para ello, se hace pasar la mezcla por un material poroso, como el papel, telas, etc. Retira las partículas de la mezcla cuyo tamaño sea mayor que el tamaño del poro. En el laboratorio se suele emplear un papel de filtro colocado en un embudo. Listo, Samuel, gracias. ¿Ustedes han utilizado este método de separación en la casa? ¿O algo similar a este? ¿Sí? Más o menos. ¿Más o menos? ¿En cuál? Como en el jugo. O sea, ¿no? Digo, en el café este. En el café, cuando preparan café, viene una telita, ¿cierto? Para separar el famoso café tutú. Y el café tutú Sí. es el que no hace cuando tienes las pepitas. Ese es el café tutú. Entonces, Sí. este café se separa utilizando una telita, ¿cierto? Que uno la consigue y eso hace de filtro. El colador. ¿Cómo? No, el colador no. Bueno, el colador tiene al principio, pero el colador es más tamizado. Ahorita vamos a ver ese método. Te parece más al tamizado. Pero el de la tela, o cuando ustedes le dicen, hagan un remedio, ¿sí? Y el remedio implica colarlo en una tela para saber solamente el zumo. Eso es filtración, ¿sí? Media la hierbabuena. Eso, que a veces lo utilizan que
la moringa, ahorita está de moda la moringa, yo no sé si la filtran en una tela, bueno, no sé, y ponen ahí la Sí. hierbita y utilizan esa telita para filtrar. O la cebolla, su mamá que saben de remedios y eso, pregunten, y la cebolla también utilizan así para sacarle el zumo, y lo meten en una tela y le hacen presión, y entonces sale solamente el zumito. Eso es una aplicación de la filtración, ¿sí ve? O por ejemplo, el filtro que tenemos en la casa, el que filtra el agua, que por dentro él tiene Ah, sí, las piedritas. él tiene como un filtro que es poroso, así como aparece en la imagen, y retiene cuando el agua está sucia, retiene todas las partículas, retiene partículas de sedimento, ¿sí? Cuando el agua viene sucia, pues eso es filtración, ¿listo? Un ejemplo que nos ponen acá es cuando mezclamos arena y agua, vean. Pasamos la arena y el agua por un papel que se llama papel de filtro, que se consigue en el laboratorio, se queda retenida las partículas de arena y pasa solamente el agua. Bueno, tenemos entonces la decantación. María José, ¿me ayuda? ¿Me hace el favor? La encantación. Este método está basado en diferente densidad de dos líquidos que no forman una mezcla homogénea, es decir, de dos líquidos inmiscibles. Para separar ambos líquidos, lo echamos en un embudo de encantación y lo dejamos reposar el tiempo suficiente para que el líquido menos denso flote sobre la superficie del otro líquido. Cuando se han separado los dos líquidos, abrimos la llave de embudo y el líquido más denso se recoge en un vaso de precipitados o en un matraz, como se muestra en la figura. El líquido menos denso lo sacamos por la parte superior del embudo después de volver a cerrar el grifo. Gracias, María. Listo, bien. Entonces, en el laboratorio se utiliza un embudo de decantación, que es el que usted ve en la imagen. Bueno, en la casa no tenemos un instrumento de eso, ¿no? Pero sí utilizamos ese método de decantación. Como los dos sustancias no se mezclan, son invisibles quiere decir que no se mezclan. Entonces, por diferencia de densidades, el que está menos denso va a quedar en la parte de arriba, que es el aceite, y el más denso, que es el agua, en la parte de abajo. Entonces, abrimos la llave del tubo de decantación y va a pasar sobre el agua, y luego el aceite va a quedar retenido en el embudo. ¿Listo? Pregunto, ¿este método se ha usado en su casa de alguna manera? ¿Pronto alguna aplicación así? Ustedes vean que, sí, yo lo he usado cuando hice tal cosa, o cuando hacemos tal otra, ¿sí? ¿Quién me dice? Yo he visto eso a mi tío que es veterinario, que a veces revuelven no sé qué cosas ahí, usted lo ve que eso queda separado, eso es todo raro. Con dos medicamentos y no sé, algo así. Eso, con los medicamentos, por eso los medicamentos dicen agítese antes de abrir, por lo mismo, porque lo que pasa es que por diferencia de densidades, la mezcla de medicamento queda en la parte de abajo y otra en arriba, entonces si usted no lo mezcla, pues le va a quedar, digamos... Ay, profesor, eso también no pasa como en el jugo, que usted a veces lo deja como y queda como arribita el puro jugo y abajo el agua. Eso, muy bien, el juguito de maracuyá que a veces dejamos en la nevera un rato, y cuando usted lo va a tomar, está en la parte de arriba clarito, en la parte del fondo está más oscuro, ¿no? Está concentrado la fruta, digámoslo así. Eso es decantación. O, no sé si también ustedes cuando, por ejemplo, van a tomarse un caldo, ¿cierto? Y el caldo tiene demasiada grasa, entonces, ¿qué hace? La mamá lo que hace es decantarlo. O sea, miren el método que están utilizando y no se dan cuenta que es decantación. ¿Para qué qué? Porque en la parte de arriba se va a formar una capa de grasa, ¿cierto? Usted deja pasar un tiempo y por diferencia de densidad del líquido queda abajo y la grasa queda arriba como una nata y usted empieza con una cuchara a sacar, ¿sí o no? Eso es decantación también. Pero fue lo mismo que la nata de la leche. Exacto, ajá, lo mismo que la nata de la leche. Si usted quiere comerse algo con menos grasa, usted lo deja decantar, deja que repose y en la parte de arriba va a quitar la grasa porque es menos denso que el líquido, ¿sí? Y ahí empieza a retirar, eso es decantación. O cuando el agua me llega muy sucia, me llega con barro, entonces, ¿qué hago? Recojo una vasija, ¿cierto? Agua, pero que pase un tiempo y voy a notar que el barro va a quedar en el fondo y la parte más limpia, clara, va a quedar en la parte de arriba, eso es decantación. ¿Listo? Otra, ¿quién me ayuda con esa?
Yo. Separación magnética. Esta técnica está basada en las propiedades magnéticas de algunas sustancias. Consiste en aplicar un campo magnético, un imán, para extraer de las mezclas las sustancias que son atraídas por él. Se utiliza habitualmente este método de separación en las plantas de tratamiento de residuos para separar los metales de la basura. Bien, entonces, imantación, pues fácil, ¿no? Pasar un imán para separar material que tenga propiedades magnéticas, ¿no? O sea, que son metales, ¿sí? Porque, digamos, si usted pasa un imán en una mezcla de aceite con agua, pues entonces no le va a servir. Pero si usted pasa un imán donde ve que hay material magnético, ¿sí? Que se atrae, entonces, como nos mostraron en el video, usted coja tierra, ¿cierto? Hasta una vez, o bueno, yo por lo menos, cuando estaba pequeño jugaba con eso. Usted coge una hoja de papel y usted ponía tierra encima de la hoja y por debajo le pasaba un imán y salían todos los punticos negritos y usted empezaba a moverlo, a mover eso. Y todos los punticos negritos se iban moviendo. ¿Por qué? Porque en la tierra hay partículas de hierro, entonces, que tienen propiedad magnética y se pueden mover. Aquí muestran un aparato que extrae de la basura todo el material magnético, ¿no? Sedimentación. Shirley, ayúdame con sedimentación. Pegue más el micrófono, Chile, que le escucha pasito. Pero, profe, que está el ventilador prendido. Este método se basa, al igual que la decantación, en la diferente densidad de las sustancias que componen la mezcla. La diferencia es que la sedimentación permite separar sólidos de líquidos. Consiste en dejar reposar la mezcla el tiempo suficiente hasta que los sólidos vayan al fondo por su mayor densidad. Este proceso se puede acelerar usando una centrifugadora, como la mostramos en la fotografía, en la cual se hace girar la mezcla a gran velocidad para que los sólidos se depositen en el fondo rápidamente. Gracias, Chile. Entonces, mire, este se llama centrifugación. Es este aparato que ustedes ven acá, y esto empieza a girar a grande velocidad y por diferencia de densidad separa una sustancia de la otra. Este lo utilizan en los laboratorios de biología, de medicina, para separar los componentes de la sangre. Entonces, ustedes traen sangre, ¿cierto?, en un tubo de ensayo y lo meten en una centrifugadora. Lo empiezan a hacer a girar a grandes velocidades y eso permite separar el plasma, que es el líquido que está presente en la sangre, del resto componentes de la sangre, por ejemplo, de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pregunto, ¿será que en la casa tendremos algo parecido a esto? ¿A una centrifugación? ¿Qué dicen? No, profe, lo único que he visto es en una lavadora que dice abajo centrifugar. Eso, muy bien. En la lavadora incluso dice centrifugar o centrifugación, es la misma aplicación. Entonces, para extraer el agua que está retenido en la prenda, ¿no? Separarlo de la prenda. Eso es centrifugación. Bueno, entonces, destilación. Vamos a ver quién está por ahí. ¿Quién no me ha leído? Juan Felipe. Digo yo. ¿Dana? Dana, sí, señor. Listo, Dana. Entonces ayúdame, Dana, con esa, por favor. Destilación. Este método está basado en la diferencia de temperatura de ebullición de las sustancias que componen una mezcla y sirve para separar líquidos miscibles. Para realizar la destilación, se calienta la mezcla en un matraz. Los vapores formados corresponden a la sustancia con menor temperatura de ebullición, ya que se vaporiza primero. Esos vapores pasan por el refrigerante, que es un tramo de tubo sumergido en una corriente de agua fría, y se condensa, los que no permiten recongelarlos en un matraz. Listo, gracias. Entonces, otro es la destilación. Por ejemplo, si nosotros ponemos a fermentar la chicha, la famosa chicha o guarapo, que llaman, creo que es, ¿no? Que le ponen, hay de cáscaras de piña, ¿cuál otra es esta que parece la papa?
se me olvida el nombre de este tubérculo. ¿La sidra? Sí, que ponen a hacer chicha, ¿no? Lo ponen a fermentar. Entonces, si usted quiere obtener alcohol puro, lo puede destilar. ¿Qué hace? Toma un recipiente, como ahí está mezclado alcohol con agua, ¿cierto? Les ponemos a hervir el agua, ¿sí? Lo primero que se va a evaporar es el alcohol, porque el alcohol tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. El agua herve a 100 grados centígrados, el alcohol a menos. Entonces, a ponerlo a hervir, el alcohol primeramente es el que primero que se va a evaporar, se evapora, ¿cierto? Pasa por este tubo que se llama refrigerante o tubo de condensación, y lo que hace estas espiras es enfriar la sustancia. Al enfriarla se condensa, o sea, pasa nuevamente a estado líquido, y luego empieza acá, se recoge en este matraz o en este recipiente y obtenemos alcohol puro. ¿Listo? Y se utiliza para preparar vinos, para preparar, bueno, todo lo que contenga alcohol. Cristalización, ahora sí, Juan Felipe. Esto, profe, lo puede hacer un poquito más grande, es que la verdad no alcanzo a leer. Ahí, ¿sí? Eso. Cristalización. Mediante esta técnica basada en la diferente solubilidad que tienen los componentes de una mezcla, al variar la temperatura, podemos separar un líquido disuelto en un líquido, un sólido disuelto en un líquido. Para ello, calentamos la disolución para eliminar parte del agua y la dejamos en reposo en un recipiente de vidrio de gran superficie. Denominado cristalizador, pasa un tiempo, el líquido se habrá enfriado y el sólido, al disminuir su solubilidad, formará cristales en el fondo. Listo, y entonces eso lo podemos hacer cuando, por ejemplo, mezclamos agua y sal y lo ponemos a hervir a alta temperatura y luego lo metemos a que se enfríe también a baja temperatura. Y ese cambio brusco de temperatura hace que la sal se cristalice. Se promete la cristalización. Y tenemos por último la cromatografía. Valentina, ayúdeme con cromatografía, hágame el favor. Valentina. Valentina, ¿me escucha? Señor, Ayúdeme con cromatografía. esta técnica está basada en la diferente velocidad con la que los componentes de una disolución se mueven a través de un medio poroso cuando son arrastrados por un disolvente en movimiento. Un formo ay, profe, la verdad es que no veo bien. Póngalo horizontal. ¿Está conectado en celular? No, estoy desde un computador y no se alcanza a ver. ¿Verdad? Y ya la puse grandote. A todos se le ve así como... ¿Por qué? ¿Se le ve borroso? Sí, profe, seguro es por el internet. Ah, de pronto no la ha cargado bien, sí. Sí, la verdad no alcanzo a ver ya eso. Alguien que me la ayude a Valentina, hágame el favor entonces. ¿Dónde quedó? Pues yo lo leo, profe, para salir de eso rapidito para que explique, ¿sí? A ver. Bueno, voy a comenzar a leer otra vez. Esta técnica está basada en la diferente velocidad con que los componentes de una disolución se mueven a través de un medio poroso cuando son arrastrados por un disolvente en movimiento. Una forma de realizarla consiste en introducir un extremo de un papel de filtro en el vaso que contiene la disolución. El disolvente, al mojar el papel del filtro y ascender por él, arrastra a los componentes de la disolución que al moverse a distintas velocidades dejarán franjas de distinto color en el papel de filtro. Gracias. Entonces, si nosotros tomamos una tira de papel y le ponemos un puntico con un marcador, por ejemplo, sea de cualquier color, rojo, amarillo, lo que sea, y metemos la punta del papel donde está el puntico que hicimos en un recipiente que contenga alcohol, entonces lo que me hace el alcohol es desintegrarse las componentes de la tinta y se va a ver diferentes franjas de diferentes colores. No sé si les ha pasado. O como cuando usted le cae algo a lo que usted está escribiendo y se le manchó y se le corrió. Eso es cromatografía, se le corrió la tinta. Bueno, vamos a mostrar nuevamente la guía.
¿Preguntas hasta ahora? No, profe. Listo, entonces vámonos con la guía. ¿Ya la están observando? Sí. Listo, entonces aquí están todos los métodos de separación con sus respectivos dibujos. Bueno, ahí explican lo que ya les expliqué, mejor dicho. La cromatografía, lo que les hablaba, cómo se desintegra. A partir de un puntico negro, miren, se desintegran estos colores. Y viene la actividad. Entonces, la primera pregunta dice, de las siguientes sustancias distingue las que son sustancias puras de las que son mezcla de sustancias. Entonces, usted me va a decir si es una sustancia pura o una mezcla. Sustancias puras, ¿cuáles son? Los elementos y los compuestos. Y la mezcla son la unión de dos o más compuestos o de dos o más sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, agua destilada. El agua destilada es el agua que uno saca de la llave, pero que usted la pone a calentar y la pasa por el tubo de decantación. ¿Se acuerda que le mostré que tenía como unas espiras? Como se obtiene el vino. Así, y se obtiene agua pura. El agua destilada es el agua pura, o sea, es un agua libre de impurezas, un agua libre de cloro, porque el agua de la llave viene con cloro. Por eso es que muchas veces cuando se va el agua, y cuando regresa, llega lechosa, ¿no han visto? Que llega como si fuera lechosa, esa es agua que tiene alto contenido de cloro, libre de sedimentos, eso es agua destilada. Entonces, ¿esa agua será una sustancia pura o una mezcla? Ustedes me le colocan acá. Por dicho, vamos a hacer el ejercicio. Ahí de buena gente lo vamos a hacer. Voy a ponerlo aquí en el tablero. Bueno, vamos a hacerlo entre todos entonces. Voy a premiar a los que conectaron para que ese punto le quede hecho de una vez. Entonces, el agua destilada será una sustancia pura o una mezcla. ¿Qué dice? Una pura, ¿no? Sí. Pura. Muy bien. Entonces, ahí van a escribir agua destilada. Pero entonces vamos a hacer la más pequeñita la letra. Listo. La plata, ¿qué será? ¿Sustancia pura o mezcla? Ese es pura, ¿no? Es un elemento, ¿no? Estamos hablando de un elemento. La leche, ¿sustancia pura o mezcla? Sí, es una mezcla, ¿no? Es una Mezcla. mezcla, ¿no? Bien, mezcla. Porque viene agua y grasa. ¿Sí? Es una mezcla. La gelatina. Mezcla. Una mezcla. Mezcla, profe. ¿Qué será el azúcar? Una mezcla también, ¿no? Mezcla, si hablamos de mezcla, ¿por qué mezcla? Luego el azúcar, ¿por qué está combinada? Pues, profe, yo me refiero es porque es como más o menos a la sal, ¿no? Que la sal pues dice que primero dejan que se evapore y queda la sustancia. Pero si usted, si usted coge la sal y le echa agua, claro, ya hice una mezcla, pero como está sola, azúcar sola. Okay. Entonces una sustancia pura. Pura porque es un compuesto. Recuerde que el azúcar es un compuesto. La aspirina. Eso sí es una mezcla. El aire. Pura. Eso es puro. ¿Será sustancia pura? Sí. ¿Qué hay en el aire? ¿Qué gases hay en el aire? No es una mezcla. Oxígeno. Ah, es una mezcla, sí. Una mezcla porque tiene... Hay oxígeno, hay dióxido de carbono, hay nitrógeno.
Solo que es una mezcla homogénea, ¿no? Porque yo no puedo decir, mira, ahí va pasando el oxígeno, ay, mira, aquí va el dióxido de carbono. No, usted ve una sola fase, es más, ni se ve nada. Entonces, es una mezcla. El agua del mar. La mezcla Eso sí es, no es una mezcla. ¿Qué contiene el agua del mar? sal. ¿Y qué más? Oxígeno, ¿no? ¿Sal y qué? ¿Y qué más? Y agua. Profe, Por eso se pueden separar por método físico, ¿no? La mayonesa. La mezcla. una mezcla. Homogénea. El ozono. Una mezcla, ¿no? ¿Qué es el ozono? Empecemos por ahí. ¿Qué es el ozono? ¿Qué será el ozono? Dice capa de ozono. Profe, yo sé que eso tiene que ver como con una parte de la atmósfera, ¿Sí? ¿no? ¿Qué hace? Ah, que es cuando creo que, digamos, por ejemplo, le echan grafiti, algo así, se rompe la capa de ozono, algo así. Sí, o sea que el ozono lo que hace es protegernos de los rayos ultravioleta, es como una capa protectora que hay en la atmósfera, en la Tierra. Y su composición química, la voy a escribir acá, es así, mire. Es O3. Este es el ozono. El oxígeno es O2. El oxígeno es O2, pero el ozono es O3. 3 átomos de oxígeno. Ahora sí, ¿qué será? ¿Una sustancia pura o una mezcla? Una sustancia, una mezcla, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué se está mezclando luego? Mírela. Pues con las moléculas de oxígeno, algo así. Estamos hablando de aire, estamos hablando de solo O3. ¿Sustancia pura? Claro, porque es una sustancia pura, porque solamente es oxígeno, ¿sí? Solamente estamos hablando de oxígeno, que es un elemento. Listo. El champú, Una mezcla. Sí, una mezcla. yo pensé que me iban a decir, profe, pues depende, si es anchorte, si es Sí, hábitat. también se puede decir que sí. Bueno, bien. El oro a 24 quilates, Ah, ese sí es puro. ¿sabe qué significan los quilates? Lo que pesa, ¿no? El nivel de pureza. Ahí, muy bien, el nivel de pureza. O sea que 24 quilates, ¿qué porcentaje de pureza tiene? No Sí, sé. Pues no es tan puro, si no estoy mal, 24 quilates no es tan puro. Es lo más puro que hay en el oro, Eso. 24 quilates. Pues, Con razón es tan caro. mira, ujú. El amoníaco, fórmula es así. NH3. Espera, que me escribí. NH3. Es una mezcla. ¿Por qué mezcla? ¿Con qué está mezclando? Con hidrógeno, ¿no? Sí. En nitrógeno. Bueno, Ajá. listo. Y entonces el CO2, Una mezcla. Dióxido de carbono, ¿no? entonces el Ah, no, agua, eso. el Dime. agua, ¿el agua qué es? Mezcla, puro, ¿no? O mezcla. Ay, no. Si esto es una sustancia pura, ¿por qué el Es NH3? H2O. Es una mezcla. Por eso le digo, si el H2O es una sustancia pura porque es un compuesto, ¿por qué esto va a ser mezcla? NH3. A ver, vamos a hacer un recorderis. Miren. Las sustancias puras la hay de dos clases. Las sencillas, que son los elementos. ¿Sí? Elementos. No, pero es que yo entiendo con esto y me da tu time. De las sustancias puras están los elementos, y están los compuestos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? Pues todo lo que sean de la tabla periódica: oro, bromo, yodo, astato, sodio, cloro, potasio, rubidio, cesio, francio, aluminio, oro, plomo. Todos los elementos de la tabla periódica son elementos, son sustancias puras.
Y los compuestos son la unión de dos o más elementos que conservan sus propiedades. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Son dos elementos, hidrógeno y oxígeno, pero están unidos. Usted no ve el hidrógeno por su lado y el oxígeno por su lado, no. Usted lo ve como una sola composición, ¿cierto? Es un compuesto. La mezcla son la unión de dos o más compuestos, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo sal de cocina, que es NaCl, esto es un compuesto. Pero si yo a esto le añado agua, que es H2O, ahí sí es una mezcla. ¿Por qué es mezcla? Porque estamos hablando de dos sustancias diferentes, dos compuestos, que es cloro, cloruro de sodio y agua. ¿Sí me van a entender? Sí, o sea que eso sería ¿Qué sería el NaCl? una sustancia pura compuesta. Eso, muy bien, una sustancia pura compuesto. Entonces aquí, amoníaco. El arroz con frijoles, uy no, me hizo hambre. Arroz con frijoles. La mezcla. No sé si es una mezcla. Mezcla, claro. Y si le metemos un chicharroncito, Ah, no, ahí sí es mezcla. ¿sigue siendo mezcla? Sí, Claro, obvio. claro. Y si le metemos un huevito, un chorizo y un aguacate y carne molida. No, pues en la bandeja. Eso ya, por ejemplo, es una bandeja paisa. Eso, muy bien, eso ya no es mezcla, eso es una bandeja paisa, listo, bien. La sangre, ¿qué será la sangre? Esa es una mezcla, Muy ¿no? bien, la mezcla, sí. Tiene plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, Oxígeno. oxígeno, dióxido de carbono cuando va a salir. Bueno, el diamante, Ese es puro, ¿no? el diamante es carbono con hidrógeno, es un compuesto. Ahí le di la respuesta. Es una sustancia pura compuesta, ¿no? Ajá. Diamante. Listo. El bronce, Eso también es puro, ¿no? ¿de qué está hecho el bronce? ¿Alguien sabe cuál es la composición del bronce? Que es la medalla que le dan al que queda en tercer lugar, ¿no? Medalla de bronce. Yo sé que tiene que ver con cobre, ¿no? Sí, muy bien. Tiene cobre y otra cosa. Es una aleación de dos metales. Estaño. Muy bien. Estaño. Entonces, ¿es pura o es mezcla? Mezcla. Esa la voy a dejar de tarea. No, es una compuesta pura, ¿no? Pura Sí, es pura, compuesta. profe. Por eso es pura compuesta, profesor. No, usted dijo que me va a ayudar a hacer todo el primer punto. Yo sé, ya le dije que era. El bronce es una aleación entre cobre y estaño. Un elemento con otro elemento. Ese se lo dejo a ustedes para que lo pongan ahí. Toda la que hicimos, vea. Solamente le queda pendiente esta. Yo sé que en ese momento están tomándole foto a esto. Bueno, listo. Vamos con la segunda pregunta. Espere, copiamos acá. Ay, mi cosita, se le metió en la chicorecha. Ay, Dios mío. Bueno, entonces el segundo punto es completar ese mapa conceptual, ¿no? Fácil. La materia, dependiendo de la característica de sus componentes, se clasifican en sustancia pura o mezcla. Sustancia pura se define con, que usted van a escribir acá que es una sustancia pura. Mezcla se define con, lo mismo acá, ¿listo? Compuesto se define como, lo escribe, elemento se define como, mezcla homogénea que es y mezcla heterogénea. Completar. Me lo pueden entregar de dos maneras, o bien sea que lo transcriben y lo llenan, o imprimen y llenan acá. ¿Me hago entender? Entonces, pueden llenar aquí esto, imprimiendo o transcriben, como quieran. Ojo, muchachos, que a partir de este trabajo, escúchenme lo que voy a decir, a partir de este trabajo, esta semana, no recibo trabajos en Word, solo a mano. Si usted me lo entrega en Word,
le va a aparecer un 1, y después no va a decir, ¿por qué me pareció un 1 si yo lo entregué? Porque me lo entregó en Word. ¿Listo? Entonces me lo van a hacer a mano. Profe, y es que no hay más importante que uno entregue el trabajo, no importa cómo lo entregue uno. ¿Cómo? Lo importante es entregar el No, trabajo. yo sí los pido. Yo sí los voy a pedir a mano porque he visto mucha copialina con Word y no acepto más en Word. A mano se le queda un poquito más grabado que usted coge, copiar y pegar. Esto, por ejemplo, este mapa conceptual lo pueden imprimir. Yo no les voy a decir que me los transcriban. Lo pueden imprimir y lo llenan acá. Lo mismo el cuadrito de sustancia pura y mezcla. Lo pueden imprimir y lo llenan ahí mismo. ¿Listo? Eso sí lo pueden hacer. Pero no quiero más trabajo en Word. Como por ejemplo el tercer punto. Aunque les voy a compartir el tercer punto. ¿Punto? Sí, hay un tercer punto. El tercer punto dice: consulta los compuestos contaminantes del medio ambiente. Te van a contar qué compuestos contaminan el medio ambiente. No quiero copiar y pegar de internet, quiero que ustedes me lo escriban. ¿Listo? Lo consultan por internet y lo escriben. Esos son los 3 puntos de la guía, de la actividad. La primera, clasificar si sustancias puras y mezclas. La segunda, completar el mapa conceptual. Y la tercera, consultar eso. Y no olviden la pregunta problematizadora. La de señora que prepara empanadas de primitivo verde con queso. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda? No, profe. Listo. Ya vamos a finalizar. Dame un segundito más. Listo, espérenme. Casi, ya casi. Bueno, así le voy a compartir pantalla. Esperen que compartir más. Una pestaña. Listo. ¿Están observando la página web? Sí, profe. Señor. Listo. Entonces dice así: ¿cuál de las siguientes sustancias no corresponde a un compuesto? Cloruro de sodio, hierro, agua, dióxido de carbono. ¿Cuál no es un compuesto? Fe, ¿no? La segunda. La segunda porque eso es un elemento, hierro, bien. Las partículas más pequeñas de una sustancia se llaman coloide, Átomo. Átomo. Son sustancias formadas por átomos del mismo tipo y que no pueden ser divididas en sustancias más simples. La descripción que acabas de leer corresponde a compuesto, elemento, mezcla, suspensión. Elemento. Elemento. ¿Cuál de las siguientes sustancias corresponde a un compuesto? Potasio, agua de panela, nitrógeno y calcio. Panela. Agua panela. Agua de panela, ¿no? De panela. Ah, pero si le metemos un quesito, bueno. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un compuesto? Leche, gaseosa, dióxido de carbono o jugo. ¿Cuál es un compuesto? Leche, gaseosa, dióxido de carbono o jugo. El dióxido de carbono, Dióxido ¿no? de carbono. Sí. Dióxido. La taza contiene un café con leche. ¿Qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea? Homogénea. Claro que si es sello rojo es heterogénea porque ese tiene de tutú y así notan las pepas. Bueno. Así, obvio. El oxígeno es un compuesto, mezcla homogénea, elemento, mezcla heterogénea. Elemento. Elemento.
Teniendo en cuenta las explicaciones de la clase, ¿qué tipo de sustancia es la mayonesa? Suspensión, solución, coloide, mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea, ¿no? La combinación de sustancias distintas se llama sustancia pura, compuesto, elemento o mezcla. 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 Las sustancias puras se clasifican en mezcla homogénea y heterogénea, sustancias, bueno, escojan la acción ahí. Las sustancias puras se clasifican en Elementos y compuestos. elementos y compuestos. ¿9 bien, una mal? Bueno, no fue bien, 9 bien, de 10 tuvimos una mal. Miremos la corrección, profe. ¿Cuál estamos? Ya la cerré. Bueno, Bueno, no alcanzamos a mirar la corrección. ¿Cuál fue la que nos descachamos? Y para volver a mirar, pues ya no se puede, mejor dicho, para volver a presentar la prueba. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro lo que deben hacer? Acuérdense a mano. La portada me la pueden hacer en computador, no hay problema. Esa sí me la pueden hacer en computador. Pero la solución de las preguntas a mano. ¿Listo? No se les olviden responder el quiz y tengan en cuenta lo que van a subir, para que no van a confundir de pronto física, lo pongan en química lo pongan en educación física lo pongan en matemática. Ya. Cada uno con su tema, ¿listo? Y en caso tal extremo, caso tal que no lo pudieron subir, ustedes intentaron, no pudieron, muy pesado el archivo, bueno, X o Y razón, me lo envían al correo que les escribí en el chat. Pero lo importante es que lo envíen, al menos el trabajo. No se queden sin enviarlo, que porque no lo pude subir, no lo envíen, no, envíenlo por algún lado. Así sea por el tubo del agua, pero lo envían. ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo claro? todo claro, profesor. Listo, Samantha. Entonces, no olviden los que tienen pendiente trabajo por entregarme, lo vayan presentando al correo. Si tienen alguna guía pendiente que no la tengan y la quieren que se las pase, me avisan por el WhatsApp y yo ya las envío. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, chao. Listo. Hasta luego. Luego, profe, chao. Chao, profe. Isabela. Chao. Chao, Santiago. Dana, Leonardo.